Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. Llevaba un tiempo ausente, mucho trabajo, vacaciones, ya sabéis. Pero volvemos a la carga. Ahí va un nuevo vídeo sobre los bots y su integración con Luis. A por ello. Hola, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir cómo va a ser nuestro modelo en Luis. Bien, en Luis yo he hecho lo siguiente. Me he definido aquí una nueva aplicación que la he llamado Listas y esta aplicación Listas tiene los siguientes elementos. Lo primero son los entities. Hemos creado dos entities, el entity lugares, que es de tipo lista, y el entity pair, que es de tipo simple. El entity lugares es de tipo lista y permite hacer lo siguiente: asociar a un nombre canónico una serie de frases o de palabras, de tal forma que cada vez que un usuario escriba casa de Jimmy, sitio en el valle o casa de Bonnie, se referirá a C. Jimmy. En cambio, si alguien pone casa de Butch o apartamento de Butch, se referirá a C. Butch. Y por otro lado, hemos creado otro entity de tipo simple llamado pair. En este caso, esto se va a poder mapear con cualquier palabra. Por otro lado, tenemos dos intents, aparte del known que lo crea por defecto. Tenemos el intent lugar, donde vamos a poner todas las palabras o todas las frases que se refieran a la búsqueda del lugar, dónde está, qué pasa es y cómo es. Vemos que aquí no enlazo directamente ningún tipo de entidad. Automáticamente va a enlazar las entidades de tipo lista. Y por otro lado, tengo el de personajes, que decimos a qué se dedica $per. Esto significará que ese $per lo va a asociar al entity pair y vamos a poder consultar dentro de todo lo que ha escrito el usuario la palabra que se refiere al personaje. Una vez que hemos definido el Luis, simplemente lo que vamos a hacer es entrenarlo. Yo ya lo tenía entrenado, con lo cual no he hecho nada. Y podemos probarlo. Por ejemplo, ¿dónde está Jarravik Slims? Y vemos que automáticamente mapea perfectamente la entidad lugares en donde está y sabe perfectamente que nos referimos a lugar. Y por ejemplo, si digo quién es Vincent, sabe perfectamente que es personaje y también enlaza el $per. Ok, una vez definido Luis, lo siguiente ya es empezar a trabajar con la aplicación. He clonado la aplicación que tenía subida a GitHub y vamos a empezar a trabajar. Lo primero va a ser trabajar con el webconfig. En este caso, el Microsoft App ID y el app password lo podemos dejar en blanco, dado que no lo tengo publicado y no se va a utilizar. Y voy a agregar dos keys nuevas para identificar Luis. Bien, estas keys son el Luis Model ID y el Luis Subscription Key. Esa información la podemos obtener de aquí. Dentro de My Apps, en el dashboard, tengo que el app ID que se refiere al Luis Model ID. Y por otro lado, dentro de My Case, tengo aquí mi key que se refiere directamente al key. Bien, una vez hecho esto, lo siguiente va a ser trabajar con el modelo. Vemos aquí nuestro modelo que estaba compuesto por fake data, personajes y ubicaciones. Vamos a hacer un pequeño cambio. Este cambio va a consistir en crearnos una nueva clase
que la vamos a llamar base model, donde vamos a refactorizar todos los elementos que necesitemos para todos los modelos, de tal forma que aquí tenemos en el base model nombre y foto, que son los elementos comunes a todos. Adicionalmente, vamos a definir el contenido del toMessage directamente aquí en este base model. ¿Por qué? Porque el toMessage se va a comportar exactamente igual siempre para todos los modelos, de tal forma que incorporamos el toMessage, hacemos todos los using que sean necesarios y por último vamos a agregar también el toAttachment. El toAttachment, recordemos que lo que hacía era formateaba el mensaje indicando cuál era la foto, el título y demás. De tal forma que lo definimos aquí. Y por último, vamos a definir un nuevo toMessage para poder sacar un carrusel. Importamos. Esta clase, como es lógico, va a ser abstracta. Bien, y como podemos ver, el toMessage va a recibir una lista de base model y lo que va a hacer va a ser construir el mensaje indicándole que es un mensaje de tipo carrusel. El mensaje de tipo carrusel va a incorporar un conjunto de fichas por cada elemento que tengamos en el modelo, de tal forma que para eso, para colocar los attachments, lo que hacemos es esta expresión lambda, hacemos un model select y por cada elemento que haya en el modelo vamos a ir llamando al toAttachment pasándolo el context y todo eso lo convertimos en una lista de attachments para devolver la respuesta. Como veis, de una forma sencilla, ya tenemos preparado el mensaje para sacar un carrusel. A continuación, vamos a modificar lógicamente la clase personajes diciéndole que hereda de base model y lógicamente el nombre y la foto van fuera porque ya están definidos en base model. Por otro lado, el toAttachment tiene que ser un override porque lo hemos definido en base model como abstracto y el toMessage lo quitamos de aquí porque ya está definido en base model. Exactamente lo mismo vamos a hacer con ubicaciones. Le decimos que hereda de base model, quitamos el nombre y quitamos la foto, quitamos el toMessage y el toAttachment le decimos que haga un override. Y con esto tenemos modificado el modelo que va a ser muchísimo más sencillo de manejar así. Bien, dado que hemos modificado el modelo, lógicamente nuestro fake data también lo tendremos que modificar porque previamente habíamos definido que teníamos un diccionario de personajes y de ubicaciones y ahora vamos a tener un diccionario de base model. Entonces le indicamos que tenemos aquí el base model. Y ya estamos usando para todo el base model. A continuación vamos a hacer los siguientes cambios. Primero, las claves para los personajes las voy a poner en minúscula porque de esta manera podremos ignorar las mayúsculas y las minúsculas de los usuarios. Si no, les vamos a tener que exigir que lo escriban siempre exactamente igual. Y por otro lado, vemos que aquí tenemos los lugares y en estos lugares lo que vamos a hacer es en MyApps, listas, entities y lugares, vemos que yo he definido una clave. Cjimmy
Pues lo que voy a hacer va a ser cambiar la casa de Jimmy por CJimmy. La casa de Butch por CButch. Y por último, Jackrabbit Slims por JJS. De esta forma, como la lista siempre nos va a devolver el valor canónico, si ponemos como clave en el diccionario el valor canónico, el usuario va a poner distintas formas de representar la misma información y la vamos a poder capturar todas. Ok. Pues con esto tenemos nuestra primera parte. Ya hemos modificado el modelo y ya lo hemos preparado todo para empezar a usar Luis. Lo siguiente, una vez hecho esto, es preparar el diálogo que vamos a utilizar para que dé respuesta a las peticiones del usuario. Para ello nos vamos a nuestra carpeta diálogos y teníamos el diálogo bot, que lo voy a dejar ahí. Y lo que voy a hacer va a ser añadir un nuevo diálogo. En este caso lo llamo Luis Dialog Bot y lo agrego. Bien. Lógicamente, este diálogo siempre tiene que ser serializable y además de eso, heredar de Luis Dialog y de Object. Creamos el constructor. Que va a recibir siempre un Luis Service, que es el servicio que hemos configurado. Y ya lo tenemos definido el constructor. Entonces, una vez definido el constructor, ya vamos a ir definiendo las diferentes tareas. En este caso, a diferencia de cuando definíamos el diálogo sin Luis, nosotros lo que vamos a ir es capturando los distintos intents que hemos definido previamente en Luis. De tal forma que al hacer esto, lo que estamos definiendo es que todas las llamadas que no sean reconocidas van a pasar por el Luis Intent. Entonces, directamente, perdón, por el Luis Intent no, por el Intent Known, es decir, por cualquier intent no reconocido. Entonces lo que dice es un mensaje de error. Bien, una vez que hemos definido el Known Async, lo siguiente será ir capturando los dos intents que hemos definido previamente. Primero vamos a capturar el intent de personajes. Previamente vamos a hacer una cosa. Vamos a definir primero una acción específica para manejar la respuesta por defecto. Al manejar la respuesta por defecto, le voy a pasar siempre un enumerable de base model, el context y el mensaje. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar todos los mensajes, todos los objetos de esa lista, sea de lugares o de personajes. Por ejemplo, recibimos siempre un mensaje, que sea el mensaje de error que demos, un mensaje de texto plano y luego construimos con nuestro enumerable los datos y se lo pasamos como con el context. Vale, en este caso no le pongo ningún atributo encima porque no quiero que lo maneje ningún intent, sino lo voy a llamar desde distintos intents. Una vez hecho esto, lo primero que voy a hacer va a ser
capturar el de personajes. Los personajes, recordemos que era un entity simple. Vamos a ver cómo podemos manejar los entities simples. Entonces podemos ver aquí que lo primero que le digo es Luis intent personajes. Eso lo que va a hacer es que lo mapea con el intent de personaje. Si quisiera que manejase varios intents, pues lo podría hacer incorporando simplemente tantos atributos por encima del método como quisiera. Siempre recibimos el dialog context y el resultado, y entonces lo que vamos a hacer es utilizar este método, el try_find_entity. Sobre el LuisResult, al hacer el try_find_entity, le indicamos el nombre de la entidad que queremos manejar y si lo encuentra, nos la vuelca sobre el objeto de salida que le definimos a continuación. Si no la encuentra, pues devolverá false y podemos ir por aquí abajo. Entonces, como sabemos que ha encontrado la entidad per, pues ¿qué vamos a hacer? Accedemos a nuestro fake data y preguntamos si hemos encontrado la clave. Si hemos encontrado la clave, convertimos a minúscula para asegurarnos que lo que ha puesto el usuario está igual que lo que tenemos. Y si lo encuentra, pues lo devolvemos y en personaje tendremos ya el nombre del personaje que quiere buscar. Y si no lo encuentra, damos un nulo y lo validamos. Si encuentra el personaje, ¿qué hacemos? Pues hacemos un post assign y le decimos que queremos escribir un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues el del personaje. Hacemos un personaje to message y lo sacamos. Si no lo encuentra, pues directamente mandamos la información al método por defecto. Y en caso de que no se encontrase en general, es decir, que no fuese un personaje lo que se está pasando, exactamente lo mismo. Bien. Y ya tenemos nuestro primer intent, el de personajes. Y nuestro segundo intent va a ser el de la lista, que es prácticamente igual lo que vamos a hacer. Bien. Definimos que en este caso vamos a mapear con el intent lugar. Bien. Y vemos que aquí me está dando un error. Este error viene dado por que hay que actualizar las librerías. Ahora las actualizaremos en Nugget. Bien. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos el try_find_entity. Si lo encuentra, buscamos dentro de resolution a ver si hay algún elemento, si ha encontrado algún entity dentro de ese elemento. Si lo encuentra, lo que hacemos es accedemos al primer valor y lo devolvemos como una lista de objetos. Comprobamos la existencia y comprobamos que lo tengamos. Si no lo tenemos o no existe, pues damos la información y si no, pues directamente volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y por otro lado, en el else volvemos a manejar lo mismo y ya está. Para evitar que nos dé estos errores, lo que podemos hacer es acceder a los nuggets del proyecto, actualizarlo. El bot framework se ha actualizado bastante desde la última vez que subí un vídeo y claro, vemos que ya estamos en la versión 3.9. De hecho, voy a aprovechar y voy a actualizar todos los paquetes salvo el tokens JWT que no es compatible, que la versión 5, a partir de la versión 5 no es compatible con el bot framework. Imagino que en una futura versión lo agregarán. Ya está actualizado. Vemos que se intenta actualizar el del tokens JWT
vemos que me dice que no es compatible con la 3.9 y que es compatible con la 404 hasta la menor de la 5. Con lo cual este lo dejamos sin actualizar y listo. Y vemos que el error que teníamos antes se ha quitado. Es decir, vemos que es prácticamente lo mismo. Buscamos el valor, lo volcamos en nuestra variable. Si nuestra variable es nula, es una lista vacía o no contiene la clave de los fake data, automáticamente devolvemos el mensaje de error y si lo tiene, directamente sacamos la información. Una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestro diálogo del bot y solamente nos falta cambiar el message y probar. De tal forma que nos vamos a los controllers, abrimos el message controller y aquí en el message controller simplemente lo que tengo que hacer es cambiar la información. Es decir, vemos que antes lo que hacía era llamar al diálogo bot, pues ahora lo que tengo que hacer es llamar al diálogo de Luis. Voy a pegar el código. ¿Qué hacemos? Primero definimos los atributos para poder conectar con Luis. Entonces le decimos que se conecte con el Luis app ID y Luis el app key. Llamamos al servicio, recuperamos el servicio Luis y ya le podemos mandar el servicio directamente al diálogo Luis. En caso de que no sea un mensaje, tenemos el handle system message y por último damos la respuesta. Bien, y en el handle system message hay una cosa que suele ser interesante hacer, que es cuando la conversación es nueva, que directamente el bot nos salude. En el momento que lo conectamos, el bot salude. Para eso nos vamos al Conversation Update, vemos aquí abajo el Handle System Message, el Delayed User Data, Conversation Update. En este Conversation Update se maneja tanto la conexión como la desconexión del usuario. Entonces, recuperamos la actividad con el mensaje, ¿vale? Recuperamos la URL del servicio y si hay algún usuario añadido, si esto es una actualización de usuario añadido, lo que hago es recupero los usuarios añadidos y les saco un mensaje. Lo mismo tendría en el update con el members remove. Cuando fuese un members remove, podría hacer exactamente lo mismo para despedirme. Bien, y una vez hecho esto, ya tenemos listo el bot. Lo único que quiero comprobar una cosa, que creo que lo he puesto mal, donde el Luis Model ID y el Subscription Key puede ser que estén incorrectos. Vamos al Model ID, me lo voy a volver a copiar y así estoy seguro. Y vemos aquí que efectivamente no era el mismo. El Subscription Key yo creo que va a ser el mismo porque es el único key que tengo. Y vemos que sí que es el mismo. Y con esto ya tenemos listo el bot para ejecutarlo y poder probarlo. Guardamos, ejecutamos en Chrome y una vez que nos dé el mensaje de bienvenida, vemos que se está ejecutando en el puerto 3979, nos vamos aquí a la herramienta de pruebas, al Channel Emulator, vemos que el Microsoft App ID y el App Password lo dejo en blanco porque como no lo tenemos publicado no tenemos estos datos, por eso lo hemos dejado también en blanco en nuestro bot.
Vemos que nos está dando el mensaje de bienvenida. Vemos que ahí nos está dando algún tipo de error. Y vemos que hemos puesto mal las claves. Hemos puesto mal las claves, los keys para recuperar los datos. Luis app ID y Luis app key las teníamos antes en mayúsculas y las hemos puesto en minúsculas. Lo volvemos a lanzar. Volvemos a conectar. Y quitamos los breakpoints. Vale, vemos que si le mando cualquier mensaje desconocido, lo siento, no he entendido tal mensaje, ¿qué quieres saber? Vemos que si le mando quién es Vincent, automáticamente recupera la información. Vemos que le hemos mandado quién es con Ivani y como no está metido en la base de datos, nos indica cuáles son la lista de los datos disponibles. Aquí en el emulador, el hacer scroll tarda un poquito y es posible que hasta se cuelgue el emulador. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Y vemos que vale, vamos viendo cómo va resolviendo. Vale. Vale, vamos mandando mensajes. Vale, y ahí tenemos las distintas llamadas y la distinta información. Bien, pues esto es todo. Vemos que es bastante sencillo integrar Luis con nuestro bot framework y el resto pues sería publicar el bot y ya enlazarlo con los distintos canales y demás. Pues espero que haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta el próximo vídeo.